Sujeto de investigación. Lizardo Carvajal Rodríguez. ¿Qué significa sujeto de investigación? Este es el interrogante que inicialmente intento resolver. ¿Qué significa sujeto de investigación? Para resolver este interrogante, adecuadamente, es necesario tener precisión sobre dos términos que se relacionan dialécticamente: sujeto y objeto. El sujeto lo debemos entender como quien piensa al objeto. El objeto lo definimos como lo que es pensado por el sujeto. Así aceptaremos que es la capacidad de conocimiento, de pensamiento, lo que le permite a un ser colocarse en el nivel de sujeto. Es, entonces, el hombre, el Homo sapiens, el único ser que puede llegar al nivel de sujeto, pues es el que posee la propiedad de pensar el mundo y, lógicamente, de transformarlo. Pero, también, podemos señalar que el hombre, al enajenarse, al no utilizar el pensamiento o utilizarlo de manera indebida, se puede convertir en un objeto. Un hombre enajenado que transfiere sus derechos, alienado, loco, embelesado, asombrado, atontado o demente, sectarizado o dogmatizado, se comporta como un objeto, distanciándose de la capacidad de pensamiento y libertad del sujeto. Está enajenado, es un objeto. Ahora es fácil entender qué significa sujeto de investigación. Es la persona con formación científica que es capaz de pensar, investigar, un objeto de investigación, en relación con un problema de investigación. ¿Quién es el sujeto de investigación? En las actividades de investigación y desarrollo, a la pregunta ¿quién es el sujeto de investigación?, responderemos de manera sencilla: el investigador, el científico, el académico que tiene ante sí el compromiso de conocer un objeto de investigación y explicar el problema de investigación que debe resolver. El investigador, en su condición de sujeto de investigación, es una expresión social. Es decir, expresa las condiciones de conocimiento y las necesidades de la sociedad que lo produce. Pero si tal determinación es clara, también es el hecho de que el sujeto de investigación, además de recibir impresiones, elaborarlas e interrelacionadas, es capaz de producir imágenes, juicios, conceptos e ideas científicas. Es quien logra estructurar modelos, algoritmos y símbolos, como instrumentos de expresión de una realidad. En suma, el sujeto es un ser activo, productor, que desborda los límites de los sentidos en la infinita riqueza de la imaginación. Definición de sujeto de investigación. Tratemos de definir al investigador como un sujeto de investigación, en la apetencia por mostrar que tal actividad debe ser una actividad consciente dirigida a unos determinados fines de desarrollo de la ciencia en función de la sociedad. Efectivamente, consideremos que el sujeto de investigación es el primer elemento que integra la estructura y el proceso de la investigación científica como sistema. ¿Cómo definir el sujeto de investigación? En forma sencilla, quiero decir que es el individuo que asume el papel de investigador en un proyecto científico individual o en colaboración. Es quien se adentra en el conocimiento, asimilación, comprensión y estudio del objeto de investigación, del problema de investigación, de las hipótesis que deben ser demostradas y de las invenciones y descubrimientos que se realizarán para dar soluciones a las necesidades sociales de una comunidad. Es el hombre comprometido socialmente, con libertad, con conciencia de la realidad, interroga por la ley o leyes que rige un fenómeno, por las causas que lo determinan y por las posibilidades de aplicación de sus propiedades. Función activa del sujeto de investigación. El sujeto de investigación cumple una función activa en el proceso de realización de las actividades de investigación y desarrollo. Y hace sus facultades en el experimento y en la observación, en el análisis y en la síntesis. Anticipa acontecimientos. Lanza hipótesis. Imagina la naturaleza y la sociedad. Inventa modelos. Prueba la veracidad de sus planteamientos. Estructura teorías. El sujeto de investigación incorpora el objeto a su actividad. Lo debe hacer mediante la teoría del distanciamiento. No fundiéndose, ni confundiéndose con el objeto de investigación, sino comprendiéndolo libertariamente, es decir, con conciencia científica. El hombre no se confunde con su objeto, en la medida en que se convierte en un sujeto humano, en sujeto social. Esto en el sentido histórico y amplio del término. Sin embargo, este sentido histórico puede ser enajenado, distorsionado por las políticas educativas del sistema y por la misma comunidad científica, ante lo cual debemos estar atentos. Sujeto de investigación y objeto de investigación, contrarios dialécticos.
El sujeto de investigación se comporta como el contrario dialéctico del objeto de investigación. Sujeto y objeto se contraponen. Se contradicen. Entran en lucha. Es la lucha por el logro de un resultado. Tal contradicción debe resolverse a favor del sujeto con el fin de favorecer las variables que permitirán el desarrollo del objeto. Su solución dará como resultado el conocimiento del objeto por parte del sujeto. Cuando el investigador, sujeto de investigación, descubre la ley que rige un objeto de investigación o inventa la solución adecuada a la necesidad, domina el objeto, lo hace suyo, lo moldea. La situación contraria, coloca al hombre a la defensiva, al vaivén de los acontecimientos y de los objetos. Es lo que sucede con los órganos atacados por el cáncer. Al no asimilar las causas de este fenómeno, el hombre no domina sino que es dominado por el órgano afectado de dicho problema. El sujeto de investigación y la praxis científica. La praxis debe ser entendida como la actividad consciente del hombre dirigida a unos fines específicos. Es la actitud que permite que el hombre resuelva el problema del por qué y del para qué. Así se debe entender que la práctica investigativa, realizada por un sujeto de investigación, siendo consciente, será una práctica científica libre, es decir, realizada por un sujeto y no por un hombre enajenado, alienado o dogmatizado. La investigación científica, al estar ligada directamente a la sociedad, debe ser realizada por hombres conscientes, capaces de determinar los beneficios de su investigación, de sus resultados. No se trata, por lo tanto, de investigar por investigar, sino de descubrir e inventar en el marco de considerar nuestros descubrimientos e inventos como factores benéficos de progreso social y no de destrucción humana. La investigación como actividad de un sujeto debe incorporarse en la práctica consciente dirigida al fin de la paz y el bienestar humano. La praxis científica, como actividad basada en la conciencia social del investigador, lo faculta para actuar libremente. Lo conduce del reino de la necesidad al reino de la libertad. Es allí donde el investigador puede ser feliz. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl